Un saludo compañeros y docentes, nuestro video es sobre la sentencia de Pueblo Bello versus Colombia del 31 de enero del 2006. Nuestro grupo está conformado por William Herrera, Héctor García y Yaxirica Rubial. Teniendo en cuenta la importancia de esta sentencia y de la institución, es importante comenzar recordando algunos acontecimientos y fechas importantes, como que la OEA y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre fueron adoptadas en 1948, a raíz de diferentes hechos históricos que sucedían en Colombia y resto del mundo. Unos no buenos, como por ejemplo el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y por otro lado se suscribía en Bogotá una declaración de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, entendiéndose así que desde años atrás se ha elevado una labor histórica encaminada a buscar la protección de derechos humanos. También decimos que a partir de 1959 la Comisión Internacional de Derechos Humanos es órgano principal de la OEA, la cual busca promover la defensa y observancia de derechos humanos, también cumpliendo con su labor de órgano consultivo. Ahora bien, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue creado por la OEA. Tiene como objetivo garantizar el respeto, protección y realización de los derechos humanos. Está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo cada una funciones diferentes. La Corte es órgano judicial que tiene como función determinar la responsabilidad internacional de los estados. La Comisión es órgano cuasi jurisdiccional que realiza visitas a los países, realiza informes, actividades, medidas cautelares, medidas provisionales que le solicita a la Corte. Todo esto en búsqueda de la defensa y observancia de derechos humanos. Y también es el medio para recibir un caso. Ahora bien, cualquier persona puede presentar un caso de violación a derechos humanos cuando considere que el Estado no resarció dicha vulneración o incumplió alguna obligación interamericana. Esto lo puede hacer sin representante y de manera gratuita. Las denuncias son por violación de un derecho humano por acción del Estado, su aquiescencia u omisión en la garantía y protección de los derechos. Así, para que la comisión pueda analizar el caso, deben cumplirse los siguientes requisitos: agotar los recursos internos, y cuando ya se han agotado estos recursos, debe presentarse máximo 6 meses después de agotados los mismos. Hay una excepción, y es que se puede obviar el agotar el recurso interno siempre y cuando se compruebe que las leyes internas no establecen un debido proceso y por eso no pudo acceder a la justicia. Existe demora injustificada en el trámite del proceso. La víctima no tiene la capacidad económica para pagar un apoderado y el Estado no le ofrece este servicio de manera gratuita. Por otro lado, la Comisión no declara responsabilidad del Estado. Ella tiene alguna obligación interamericana. Esto lo puede hacer sin representante y de manera gratuita. Las denuncias son por violación de un derecho humano por acción del Estado, su aquiescencia u omisión en la garantía y protección de los derechos. Así, para que la comisión pueda analizar el caso, deben cumplirse los siguientes requisitos: agotar los recursos internos, y cuando ya se han agotado estos recursos, debe presentarse máximo 6 meses después de agotados los mismos. Hay una excepción, y es que se puede obviar el agotar el recurso interno siempre y cuando se compruebe que las leyes internas no establecen un debido proceso y por eso no pudo acceder a la justicia. Existe demora injustificada en el trámite del proceso. La víctima no tiene la capacidad económica para pagar un apoderado y el Estado no le ofrece este servicio de manera gratuita. Por otro lado, la comisión no declara responsabilidad del Estado. Ella analiza el caso, elabora un informe y si encuentra vulneraciones a los derechos, da recomendaciones a los estados, las cuales son de obligatorio cumplimiento. En el caso de que el Estado no cumple las recomendaciones, publica el informe y lo transmite a la Corte. Cuando un caso llega a la Corte revisa si hay vulneración o no de los derechos. En caso de que haya vulneración a los derechos, la Corte declara responsable al Estado y lo obliga a resarcir el daño por medio de reparaciones, tales como restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Bueno, compañeros, continuando con el tema, es importante tener presente que en Colombia quien debe cumplir
las disposiciones o las sentencias emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues en este caso, Colombia, al ser un Estado miembro de la OEA y al ratificar cada una de las convenciones y tratados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un Estado que se encuentra obligado a dar cumplimiento a cada una de las sentencias y órdenes que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por esta situación que la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha puesto de presente que el Estado colombiano está obligado a dar cumplimiento a cada una de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es algo que es ratificado por la Corte Constitucional. Y en ese caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el ente encargado en Colombia en dar el cumplimiento de todas estas disposiciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Situación por la cual ella tiene la responsabilidad y la potestad de desplegar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Corte Interamericana frente a las sentencias que generen o se presenten en contra de Colombia. Ahora bien, continuando con nuestro tema, vamos a hablar del caso de la sentencia de Pueblo Bello versus Colombia. Es una sentencia de fecha del 31 de enero del 2006 y es un caso en el cual se condena al Estado colombiano frente a la masacre de 43 personas, hombres, por manos de un grupo paramilitar, de los cuales el Estado colombiano nunca veló por la protección de cada uno de los ciudadanos y habitantes de este corregimiento. Adicional a eso, la falta de investigación que se presentó por parte del Estado colombiano frente a este caso. Entonces, como ya les venía mencionando o ya les hice un preámbulo, el tema es la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de un grupo de personas de Pueblo Bello en manos de grupos paramilitares, así como la falta de investigación y la sanción que no se realizó por parte del Estado colombiano a los responsables. En este caso, pues se vulneraron derechos de la Convención Americana, como lo son el contemplado en el artículo primero, la obligación de respetar los derechos, el artículo cuarto, el derecho a la vida, artículo quinto, el derecho a la integridad personal, el artículo séptimo, el derecho a la libertad personal, el artículo octavo, el que hace referencia a las garantías judiciales, y el artículo 25, la protección judicial. Asimismo, entonces vamos a hablar frente a los hechos que se presentaron para este caso. Bueno, para los hechos de este caso es una situación que se presentó en el año 1990, entre el día 13 y 16 de enero del mismo año, en el cual se generó el asesinato, tortura de 43 hombres a manos de grupos paramilitares, que en ese momento, o pues para ese momento, se encontraban comandados por el señor Fidel Castro Castaño Gil. Este comandante era uno de los más fuertes comandantes de un grupo paramilitar que se encontraba en el corregimiento de Pueblo Bello, el cual era de amplio conocimiento de cada uno de los habitantes, que pues el señor era paramilitar, y se dio porque en la finca donde él habitaba le robaron varias cabezas de ganado. Muchos decían, o pues el comandante aseguraba, que quien había generado el hurto de esas cabezas de ganado era el grupo de la guerrilla. Y en ese caso, pues como el pueblo o el corregimiento de Pueblo Bello, él aseguraba que los guerrilleros se encontraban ahí
y que parte de la población protegía a esos guerrilleros, precisamente el comandante se fue directamente a ese pueblo para tomar represalias contra los habitantes por el hurto de esas cabezas de ganado. Es importante señalar que un día después del acontecimiento de estos hechos, varios de los familiares de las personas que fueron secuestradas y desaparecidas se acercaron directamente a la base militar que estaba muy cerca del corregimiento de Pueblo Bello, en el cual el comandante en su momento manifestó la siguiente frase: cambiaron gente por ganado. En ese orden de ideas no le dio importancia a la investigación ni a las denuncias que estaban adelantando los familiares frente a ese caso, haciendo caso omiso al tema de investigación frente al hecho. Ahora bien, es importante poner el contexto que se estaba presentando para ese momento. Es importante mencionar que para ese entonces, entre el año 1960 y 1990, el corregimiento de Pueblo Bello experimentó un gran crecimiento económico con la llegada de las empresas bananeras. Sin embargo, esto también generó distintas situaciones y conflictos frente al acceso a las tierras, los cuales impulsó a las familias campesinas a hacer valer y a exigir reformas frente al tema agrario, y algo que fue impulsado por los grupos guerrilleros, en ese momento las FARC y el ELP. En ese entonces, estos grupos guerrilleros generaron las influencias frente a estas familias, esto para mantener un mayor control frente al territorio que en su momento se estaba presentando, situación por la cual se empezó a crear o se creó en el año 1988 la Brigada 11 en Montería, adicional a eso la Brigada Móvil número 1 y una jefatura militar en Urabá. Sin embargo, con la creación de dichas brigadas, también se empezaron a crear estos grupos paramilitares que en este caso ingresaron a la zona por parte del comandante Fidel Castaño Gil, quien era para ese momento uno de los grandes jefes del grupo paramilitar y que empezó a generar masacres en este corregimiento, grandes masacres de campesinos y líderes sindicalistas. Continuando con el contexto de la situación, es importante mencionar que hacia el año 1990 el corregimiento de Pueblo Bello se dedicaba al tema de la ganadería y a la agricultura. Este corregimiento se encontraba rodeado militarmente por la base militar de San Pedro de Urabá, perteneciente al Batallón 32 de Infantería Francisco de Paula Vélez, con sede en Carepa. Adicional a esto, esta base militar contaba con un comando de policía con sede en San Pedro de Urabá y también en Carepa. Asimismo, ellos generaban un retén militar en la vía que comunicaba al corregimiento de San Pedro de Urabá, el cual pues controlaba el flujo de vehículos durante todo el día, y hacia las 6 de la tarde cerraban el paso para los corregimientos. Es importante señalar, y como les decía al inicio, la masacre de Pueblo Bello inició el 13 de enero, cuando un grupo fuerte armado de alrededor de unos 60 paramilitares, llamados los Tangueros, salió de Santa Mónica, la finca del señor Fidel Castaño Valencia, ubicada en Córdoba, con destino a Pueblo Bello. Un día después, es decir, el 14 de enero, entre las 8:30 y 10:30 de la noche, un grupo vestido de civil y otros con prendas de uso privativo del ejército ingresó violentamente en dos camiones y se dividió en 4 grupos con el fin de bloquear las salidas del corregimiento. Adicional a eso, se dispuso a capturar los responsables, los que habían sido culpados frente al acontecimiento del hurto del ganado de este jefe paramilitar
el señor Fidel Castaño. En ese caso, los grupos paramilitares ingresaron a cada una de las viviendas y sacaron y seleccionaron a 43 hombres, los cuales ellos manifestaban eran aliados de la guerrilla, y los subieron a los camiones, y a los niños y a las mujeres los ingresaron a la iglesia y ahí los dejaron hasta que sacaron a estas 43 personas y las dijeron con rumbo hacia la finca de este señor Fidel, con el fin de generar una tortura hasta que o ellos pensaban que los campesinos dieran alguna información frente al hurto de estas cabezas de ganado que le habían sido robadas a este jefe paramilitar. Dentro de los datos más curiosos de esta situación es cuando el grupo paramilitar va a desplazarse a la finca Santa Mónica, que era propiedad de este señor Fidel Castaño. En ese trayecto se encontraba el retén militar que les mencionaba anteriormente, eh, que era de disposición por parte del ejército y del cual ellos pudieron pasar sin ningún problema, sin presentar ningún problema hacia la finca. Ese es uno de los datos que son los más curiosos. Es decir, había un comando de policía cercano al corregimiento en el cual nunca se prestó servicio de protección hacia los habitantes para ese momento, y el retén militar del cual tampoco en ese caso se hizo en su momento, y por el cual obviamente se pudo transitar sin ningún problema por este grupo paramilitar. Bueno, en ese caso, cuando las personas que fueron plagiadas llegaron a la finca que era de este señor Fidel Castaño Gil, fueron torturadas, fueron chuzadas, en sus ojos les quitaron parte de sus miembros genitales. Adicional a eso, les cortaban parte de las orejas. Fueron eh, presentados bajo una situación básicamente infrahumana, y las pocas personas que quedaron con vida al día siguiente, del 15 de enero de 1990, estos paramilitares lo que hicieron fue asesinarlos a puñetazos y a patadas. Los que quedaron pues vivos después de estas torturas que fueron sometidos. Y los cadáveres de todas estas personas se trasladaron cerca a la playa del río Sinú, ubicada en la finca Las Tangas, en donde habría sido enterrados pues todas estas o la gran parte de estas víctimas. Eh, Situación que luego en el trámite de investigación por parte del Estado colombiano solo se pudieron exhumar o encontrar 7 cuerpos de esos 43 personas que fueron plagiadas y asesinadas, y de los cuales no se pudo generar una identificación plena, teniendo en cuenta que para ese entonces el comando que asumió el tema de la investigación no generó una investigación exhaustiva frente a los cadáveres, y los mismos familiares fueron los que tuvieron que ir y dirigirse directamente a ese punto para intentar reconocer el cuerpo de sus familiares que fueron en su momento plagiados. Y con lo que se encontraron estas personas es que dichas víctimas, al ser torturadas, unas les quitaban la cabeza y solo encontraban una parte del cuerpo, no pudieron generar una plena identificación de a quién pertenecían los cuerpos que se encontraban en ese sitio. Bueno, posterior a esta situación, el día 15 de enero de 1990, las personas que fueron víctimas de este acontecimiento, los familiares de las víctimas, iniciaron un largo camino pues para encontrar la verdad frente a esta situación, por lo cual se dirigieron directamente al batallón militar que se encontraba cerca del corregimiento con el fin de poner en conocimiento esta situación de desaparecimiento. Sin embargo, pues no se le dio el trámite investigativo correspondiente, y pues no prestaron mucha atención a esta denuncia por parte del grupo militar. Sin embargo,
8 días después de que se generó la denuncia, un grupo de personas eh, se llegaron en helicóptero al corregimiento de Pueblo Bello y con una base o con una lista empezaron a repartir 50.000 pesos a las personas que habían sido víctimas de esta situación. Obviamente, pues los familiares no aceptaron ese. Bueno, teniendo en cuenta las denuncias que se había adelantado ante la Procuraduría de los familiares de las personas que fueron víctimas de este hecho, frente a la omisión por parte del grupo militar que se encontraba custodiando el corregimiento de Pueblo Bello, el Estado colombiano comenzó una investigación a través de la jurisdicción penal militar, la cual fue asumida por el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar, quien ordenó la investigación el 30 de enero de 1990 con el fin de determinar si hubo una violación de la ley penal por parte de las tropas acantonadas en San Pedro de Urabá, por lo cual entre el 30 de enero y el 3 de abril de 1990 el juzgado tomó las declaraciones de cada uno de los integrantes de este grupo militar con el fin de determinar la posible conducta omisiva de los miembros de las fuerzas militares. Pese a esto, se negó a abrir una investigación, teniendo en cuenta que ninguno de los miembros de la compañía acantonada incurrió en alguna conducta punible. Sin embargo, debido a una nota periodística que se adelantó frente a este caso, pues el mismo juzgado dio marcha atrás a esta decisión. No obstante, a finales de 1990 volvió a rechazar la posibilidad de abrir una investigación frente a estos miembros del ejército. Finalmente, a comienzos de 1994, el comandante del Ejército Nacional ordenó nuevamente generar una investigación frente a los hechos que acontecieron pues para el corregimiento de Pueblo Bello, y nuevamente esta investigación recayó al mismo juzgado que ya había dado el trámite correspondiente, eh, y a mediados de septiembre de 1995 finalizó con una nueva decisión de rechazar nuevamente la apertura de la investigación a estos miembros del ejército por no haberse establecido una infracción a la ley penal. Ahora bien, la investigación penal ordinaria se inició el 15 de enero de 1990, motivada por la denuncia que realizaron varios de los familiares de las víctimas en el municipio de Turo. Esta denuncia que interpusieron en este municipio durante enero de 1990 se iniciaron, permitió que se iniciaran las diligencias preliminares, y por lo cual se allanó la finca Las Tangas, que era propiedad de este jefe paramilitar que ordenó la masacre, pero lastimosamente para ese entonces no se encontró ningún tipo de evidencia que pudiera vincular ni al ejército ni al grupo paramilitar que en su momento pues estaba siendo acusado. Sin embargo, durante febrero de 1990, la justicia ordinaria ordenó el registro de nuevas fincas en donde se había manifestado que habían pasado estos acontecimientos, no solo en la finca que era propiedad de este señor Fidel, sino en otras fincas que también se vieron vinculadas a este proceso. Y se declaró abierta la investigación de este hecho por la violación del decreto 180 de 1988, el cual es el Estatuto para la Defensa de la Democracia. Eh, Siguiente, el 4 de abril, el paramilitar Rogelio de Jesús Escobar Mejía se presentó voluntariamente y confesó haber participado en la masacre de Pueblo Bello. Con esto, la confesión ayudó a encontrar a 24 cadáveres en las fincas Las Tangas y Jaraguay, las cuales eran propiedad de este señor Fidel, y de las cuales inicialmente, como se había generado un trámite investigativo y de pesquisas, no se había encontrado nada, pero gracias a este testimonio
encontraron en lugares secretos de estas fincas algunos de los cuerpos de las víctimas de este acontecimiento. Los cuerpos que se encontraron fueron llevados al hospital de Montería para el reconocimiento por parte de los familiares, quienes no recibieron ninguna información ni tampoco colaboración por parte de las autoridades ni estatales o del personal del hospital, y por lo cual los familiares de estas víctimas decidieron por sí mismos y por sus propios medios generar la inspección de los cadáveres que se habían encontrado, eh, y por lo cual 4 personas de esos cadáveres que fueron encontrados en esas fincas fueron reconocidas el día 19 de abril de 1990. Eh, adicional a esto, los cadáveres que no fueron reconocidos y que pues no pudieron tener ningún tipo de descripción por parte de los familiares fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de San Antonio, teniendo en cuenta que pues no pudieron concluir a quién pertenecían esos cuerpos y si esos cuerpos eran de las víctimas de este acontecimiento. Posterior a esto, 4 años después, la fiscalía decidió levantar los cuerpos de ese cementerio que habían sido enterrados en esa fosa común, pero solo se pudieron exhumar 13 cadáveres, de los cuales uno era el de una mujer. Sin embargo, en el informe que se emitió por parte de la fiscalía, no se pudo determinar que esos restos correspondían a las personas desaparecidas en Pueblo Bello, por lo cual nuevamente se concluyó ese trámite investigativo. Adicional a eso, el 9 de mayo de 1990 se negó a generar o a ordenar la detención de 5 paramilitares debido a que no existía la más mínima evidencia de que esas personas que habían sido sindicadas de ese delito eh, se encontraban conexos a la masacre de Pueblo Bello, teniendo en cuenta que la fiscalía no había podido revelar ninguna evidencia frente al caso. Eh, por lo cual, por lo cual esas personas que habían sido vinculadas no pudieron ser judicializadas en debida forma, ya que la fiscalía, como les indicaba, no tenían una prueba legalmente producida y constituida en un trámite procesal en donde se generara la responsabilidad de los mismos. Y el 19 de mayo de ese mismo año se liberó a otros 4 detenidos que estaban siendo investigados por esos presuntos hechos. De igual forma, porque no se pudo obtener ningún tipo de evidencia que pudiera vincular a esas personas que también habían sido eh, capturadas por esos hechos, teniendo en cuenta que no se pudo corroborar evidencia ni tampoco sacar de los cadáveres que fueron exhumados. Asimismo, el 13 de marzo de 1993 se condenó a José Otoniel Vanegas Pérez tras confesar la participación en este acontecimiento de secuestro y homicidio de una de las víctimas de esta masacre de Pueblo Bello. Y el 23 de julio del mismo año se ordenó detener a Fidel Castaño Gil por su supuesta participación en la masacre de Pueblo Bello, por lo cual se le embargaron y secuestraron las fincas de Jaraguay y Las Tangas, fincas que manifestaban fueron donde acontecieron estos hechos, los familiares de las víctimas. Eh, teniendo en cuenta la acusación y nuevamente que los familiares de las víctimas reiteraron sus denuncias, eh, en 1995, un año en donde se generó una condena frente a las personas que habían sido vinculadas y que se pudieron comprobar que sí fueron partícipes de este hecho. Eh, esta sentencia fue declarada nula, en la cual ciertas personas sí habían podido ser vinculadas a ese trámite y demostrados que sí habían participado en este proceso. Esta sentencia fue declarada nula el 30 de diciembre de 1997,
por lo cual se disminuyó la pena de esas personas que sí habían sido juzgadas y que sí contaban con una sentencia y pasaron de 28 años a 7 años de prisión, por lo cual eh, se generó un trámite de malestar frente a los familiares, claramente, porque esas personas que sí se había podido demostrar primero que habían participado de ese hecho, pues le rebajaron la condena. Otras personas que fueron vinculadas no pudieron conectarse al proceso ni tampoco recibir un castigo, teniendo en cuenta que pues la fiscalía no demostró tampoco o no pudo encontrar evidencias que pudieran conectar a esas personas con ese acontecimiento. Asimismo, en el año 2002, la fiscalía se negó a seguir investigando porque no había claridad frente a los nombres de las personas asesinadas, pues teniendo en cuenta que los cadáveres tampoco pudieron conectarlos a esas personas que habían sido desaparecidas. No había evidencia, no había rastro que efectivamente esas personas que fueron desaparecidas de ese acontecimiento era o pertenecía a los cadáveres que habían encontrado en las fincas y que posteriormente habían exhumado. Sin embargo, un año después, por parte de la Fiscalía se dio marcha atrás a esta decisión y continuó con la investigación. Y entre agosto del 2000 y entre del 2003 y mayo del 2004, por parte de la Fiscalía se buscaron nuevos cuerpos en el cementerio de Montería, donde se generó este trámite de enterrar estos cadáveres en una fosa común, pero no se logró evidenciar o encontrar más cadáveres frente de estas personas. Asimismo, a comienzos del año 2014 se emitió una orden de captura contra las otras personas que presuntamente habían sido relacionadas con esta masacre de Pueblo Bello y se generó el trámite de individualización de varias alias pertenecientes al grupo armado al margen de la ley que perpetuó la masacre. Eh, a mediados del año 2004 se excavó nuevamente en el terreno del cementerio de San Antonio de Montería, en donde presuntamente se encontraban los cuerpos de las personas asesinadas en la masacre, eh, y en esta diligencia se lograron recuperar 18 cadáveres más, donde se tomaron nuevas declaraciones del ex paramilitar Pedro Hernán Hogaza Pantajo y 6 familiares. Uno de los paramilitares que fueron vinculados a este proceso de esta masacre de Pueblo Bello y que generó y que gracias a estas declaraciones permitieron encontrar estos cadáveres de otras víctimas eh, de esta masacre de Pueblo Bello. Finalmente, en agosto del 2005 se intentó realizar exhumaciones en la finca Las Tangas, pero por cuestiones climáticas se suspendieron dichas exhumaciones. Al momento de dictar la presente sentencia frente a las personas que ya habían sido vinculadas a este proceso y que y posterior a las personas que fueron ya o que ya estaban como tal conexas a este hecho, la investigación penal todavía estaba pendiente a cargo de la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, pues ellos tampoco dieron el trámite correspondiente y ese trámite investigativo quedó como en veremos, teniendo en cuenta que se había generado, eh, no se reunía el material probatorio suficiente para que estas personas que habían sido vinculadas al proceso y que pues todo el mundo sabía que había participado en esta masacre, no podían formalizarla, teniendo en cuenta que no había una evidencia contundente frente a estas personas. Se debe señalar que por esta situación hubo una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría el 30 de abril de 1990 contra el capitán Álvaro Gómez Luque y el subintendente Néstor Enrique Becerra, personas que eran los comandantes en su momento de los grupos militares que estaban custodiando el corregimiento de Pueblo Bello para ese entonces que sucedieron los hechos. Sin embargo, a final de 1991,
decidieron a absolverlos por la falta de pruebas. Como consecuencia de esto, Amnistía Internacional le exigió continuar con las investigaciones y la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos le solicitó ordenar la exhumación de los cuerpos que todavía se encontraban en la finca de las Tangas. De esta forma, en septiembre de 1996, la Procuraduría abrió una nueva investigación que llevó a acusar al teniente Fabio Enrique Rincón Pulido en marzo de 1999. Sin embargo, en julio del 2000 lo absolvió por duda razonable. Finalmente, en el año 2001, los familiares de las víctimas, teniendo en cuenta que no hubo un trámite investigativo correspondiente, de que muchas de las personas que fueron vinculadas al proceso no fueron condenadas por parte del Estado colombiano por falta de evidencia, que no se realizó un debido trámite, que se generaron muchas dilaciones a ese proceso en el cual no se dio el trámite pertinente para emitir sentencia y condena a las personas vinculadas. Los familiares de las víctimas presentaron dos demandas de reparación directa contra el Ministerio de Defensa. 3 años después, el proceso seguía sin tener ningún tipo de movimiento. Por lo cual, y después de todos los recursos y demandas presentadas ante las autoridades colombianas, que efectivamente, y como les mencionaba, no dieron el trámite correspondiente a muchos de los hechos presentados en la masacre de Pueblo Bello, decidieron presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cual se asumió conocimiento el 23 de marzo del 2004 y en sentencia emitida el 31 de enero del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado colombiano culpable por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de las personas de Pueblo Bello a manos de grupos paramilitares y la falta de investigación del Estado y posterior sanción de los responsables de los hechos. En este proceso, algunos de los familiares se animaron a contar quiénes habían sido sus seres queridos y a relatar qué sucedió ese 14 de enero de 1990 en el corregimiento de Pueblo Bello y lo que tuvieron que vivir tras la desaparición de sus familiares eh, y que fueron básicamente las consecuencias de que muchos de esos familiares víctimas se tuvieran que desplazar a nuevos terrenos, teniendo en cuenta que fueron víctimas de amenazas por parte de esos grupos paramilitares y adicional a eso, un seguimiento por parte del grupo del ejército que en su momento custodiaba el corregimiento, acusaciones y por lo cual tuvieron que dejar sus terrenos, su vivienda, su trabajo, situación que fue comentada obviamente por los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los hechos narrados por uno de los familiares de las víctimas eh, fue el testimonio que rindió la esposa de Santiago Manuel González López. Esta señora, llamada Leovigilda Villalba Sánchez, vivía con su esposo y con sus hijos, con dos de sus hijos, en lo cual, pues, la señora comentaba que en el momento en que ocurrieron los hechos, el grupo paramilitar ingresó a su vivienda, golpeó a su esposo y lo sacó a la fuerza de la vivienda. Adicional a esto, eh, luego de que lo golpearon y lo sacaron a la plaza del pueblo, lo tiraron al esposo de la señora, lo tiraron junto con otras personas, le ataron las manos y le ordenaron a la señora entrar a la casa a so pena de matar a sus hijos. Señaló la señora que los familiares que fueron víctimas de este suceso, pues formaron una comisión con el fin de
dirigirse a la estación de policía de San Pedro, poner la denuncia correspondiente al día siguiente de acontecimiento de los hechos. Sin embargo, el teniente encargado en su momento de esta estación dijo, pues le recibió la denuncia y manifestó que en ningún momento en el retén que ellos tenían cerca al corregimiento había pasado ningún camión ni ninguna situación particular, por lo cual no le dio la mayor importancia a la denuncia que habían colocado los familiares de las víctimas. Y pues eso era completamente, ahí fue cuando se pudo evidenciar una omisión por parte de los policías y del ejército, teniendo en cuenta que pues a estas 43 personas se les desplazó en dos camiones que necesariamente para poder llegar a la finca de este comandante paramilitar, este señor Fidel, tenían que pasar necesariamente por el retén que estaba instalado y custodiado por el ejército y la policía. Adicional a eso, el ejército nunca se comprometió a generar una investigación ni tampoco la policía, teniendo en cuenta que ya había generado esta denuncia. Nunca tomaron en serio estas denuncias, nunca dieron importancia y adicional a eso empezaron a llegar a esta señora eh, hostigamientos y amenazas, en el cual le decían o le informaban que de continuar con esa investigación iban a matarla a ella, iban a quemar su casa, su negocio y iban a matar a sus hijos. Por lo cual relata la señora que pues obviamente empezó a sufrir problemas de salud, se le empezó a caer el pelo y tuvo pues por miedo de presentar esta situación que desplazarse de su vivienda, dejar su negocio y pues como tal se desintegró completamente su familia, dado que pues sus hijos ya no podían contar con un lugar estable y ella tenía que ir de un lado al otro para poder estar tranquila y con el fin de evitar este tipo de acontecimientos. Así como la historia de esta señora, se presentaron otros testimonios de muchos familiares de las víctimas que fueron presentados en este caso, en los cuales mostraron de antemano cada una de las situaciones desde el momento del plagio de su familiar hasta las consecuencias que esto les conllevó, amenazas, otros se tuvieron que quedar en el pueblo, pero con ese temor de que esos grupos paramilitares o hasta el mismo ejército tomara represalias contra ellos, teniendo en cuenta las denuncias que se habían adelantado. Bueno, ahora vamos a hablar del análisis de fondo realizado por la Corte Interamericana frente a este caso de Pueblo Bello versus Colombia. En este caso, a partir de las pruebas que se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se evidenció que el Estado había vulnerado su deber de debida diligencia y protección, así como prevención e investigación y sanción de estos acontecimientos. Se consideró que las personas que fueron arbitrariamente privadas de su libertad también sufrieron torturas o graves tratos. De esta forma se condenó a Colombia por la vulneración de los artículos cuarto, quinto y séptimo convencionales. Para llegar a esta conclusión, la Corte Interamericana analizó cuatro cuestiones. La primera, la responsabilidad estatal en el marco de la Convención Americana. La segunda, los deberes de prevención y protección de los derechos de la libertad personal, la integridad personal y la vida. Una tercera, la obligación de investigar efectivamente los hechos derivados de la obligación de garantía. Y una cuarta, el derecho a la integridad de las personas, de los familiares de las supuestas víctimas de este acontecimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la responsabilidad estatal en el marco de la Convención. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que según los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, la responsabilidad
estatal internacional surge tras la violación de las obligaciones generales de, primero, respetar y hacer respetar las normas de protección. Segundo, asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto a todo ser humano. De esta forma, toda vulneración o los derechos convencionales que pueda ser atribuida a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, implica la responsabilidad estatal. Asimismo, se enfatizó que no se requiere identificar a los agentes involucrados ni determinar la culpabilidad de los autores o su intencionalidad para que el Estado sea responsable. Por otro lado, nuevamente se expresó que el Estado podía ser responsable por lo que haga un tercero, puesto que los artículos 1.1 y 2 también implican la obligación potestativa de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos. Asimismo, se aseguró el argumento del Estado de que su responsabilidad debía ser determinada con base a estructuras y entre agosto del 2003 y mayo del 2004, por parte de la Fiscalía se buscaron nuevos cuerpos en el cementerio de Montería, donde se generó este trámite de enterrar estos cadáveres en una fosa común, pero no se logró evidenciar o encontrar más cadáveres frente de estas personas. Asimismo, a comienzos del año 2014 se emitió una orden de captura contra las otras personas que presuntamente habían sido relacionadas con esta masacre de Pueblo Bello y se generó el trámite de individualización de varias alias pertenecientes al grupo armado al margen de la ley que perpetuó la masacre. Eh, a mediados del año 2004 se excavó nuevamente en el terreno del cementerio de San Antonio de Montería, en donde presuntamente se encontraban los cuerpos de las personas asesinadas en la masacre, eh, y en esta diligencia se lograron recuperar 18 cadáveres más, donde se tomaron nuevas declaraciones del ex paramilitar Pedro Hernán Hogaza Pantajo y 6 familiares. Uno de los paramilitares que fueron vinculados a este proceso de esta masacre de Pueblo Bello y que gracias a estas declaraciones permitieron encontrar estos cadáveres de otras víctimas eh, de esta masacre de Pueblo Bello. Finalmente, en agosto del 2005 se intentó realizar exhumaciones en la finca Las Tangas, pero por cuestiones climáticas se suspendieron dichas exhumaciones. Al momento de dictar la presente sentencia frente a las personas que ya habían sido vinculados a este proceso y posterior a las personas que fueron ya o que ya estaban como tal conexas a este hecho, la investigación penal todavía estaba pendiente a cargo de la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, pues ellos tampoco dieron el trámite correspondiente y ese trámite investigativo quedó como en veremos, teniendo en cuenta que se había generado, eh, no se reunía el material probatorio suficiente para que estas personas que habían sido vinculadas al proceso y que pues todo el mundo sabía que había participado en esta masacre, no podían formalizarla, teniendo en cuenta que no había una evidencia contundente frente a estas personas. Se debe señalar que por esta situación hubo una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría el 30 de abril de 1990 contra el capitán Álvaro Gómez Luque y el subintendente Néstor Enrique Becerra, personas que eran los comandantes en su momento de los grupos militares que estaban custodiando el corregimiento de Pueblo Bello para ese entonces que sucedieron los hechos. Sin embargo, a final de 1991 decidieron absolverlos por la falta de pruebas. Como consecuencia de esto, Amnistía Internacional le exigió continuar con las investigaciones
y la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos le solicitó ordenar la exhumación de los cuerpos que todavía se encontraban en la finca de las Tangas. De esta forma, en septiembre de 1996, la Procuraduría abrió una nueva investigación que llevó a acusar al teniente Fabio Enrique Rincón Pulido en marzo de 1999. Sin embargo, en julio del 2000 lo absolvió por duda razonable. Finalmente, en el año 2001, los familiares de las víctimas, teniendo en cuenta que no hubo un trámite investigativo correspondiente, de que muchas de las personas que fueron vinculadas al proceso no fueron condenadas por parte del Estado colombiano por falta de evidencia, que no se realizó un debido trámite, que se generaron muchas dilaciones a ese proceso en el cual no se dio el trámite pertinente para emitir sentencia y condena a las personas vinculadas. Los familiares de las víctimas presentaron dos demandas de reparación directa contra el Ministerio de Defensa. 3 años después, el proceso seguía sin tener ningún tipo de movimiento. Por lo cual, y después de todos los recursos y demandas presentadas ante las autoridades colombianas, que efectivamente, y como les mencionaba, no dieron el trámite correspondiente a muchos de los hechos presentados en la masacre de Pueblo Bello, decidieron presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cual se asumió conocimiento el 23 de marzo del 2004 y en sentencia emitida el 31 de enero del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado colombiano culpable por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de las personas de Pueblo Bello a manos de grupos paramilitares y la falta de investigación del Estado y posterior sanción de los responsables de los hechos. En este proceso, algunos de los familiares se animaron a contar quiénes habían sido sus seres queridos y a relatar qué sucedió ese 14 de enero de 1990 en el corregimiento de Pueblo Bello y lo que tuvieron que vivir tras la desaparición de sus familiares, eh, y que fueron básicamente las consecuencias de que muchos de esos familiares víctimas se tuvieran que desplazar a nuevos terrenos, teniendo en cuenta que fueron víctimas de amenazas por parte de esos grupos paramilitares, y adicional a eso, un seguimiento por parte del grupo del ejército que en su momento custodiaba el corregimiento, acusaciones, y por lo cual tuvieron que dejar sus terrenos, su vivienda, su trabajo, situación que fue comentada obviamente por los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los hechos narrados por uno de los familiares de las víctimas eh, fue el testimonio que rindió la esposa de Santiago Manuel González López. Esta señora, llamada Leovigilda Villalba Sánchez, vivía con su esposo y con sus hijos, con dos de sus hijos, en lo cual, pues, la señora comentaba que en el momento en que ocurrieron los hechos, el grupo paramilitar ingresó a su vivienda, golpeó a su esposo y lo sacó a la fuerza de la vivienda. Adicional a esto, luego de que lo golpearon y lo sacaron a la plaza del pueblo, lo tiraron al esposo de la señora, lo tiraron junto con otras personas, le ataron las manos y le ordenaron a la señora entrar a la casa a so pena de matar a sus hijos. Señaló la señora que los familiares que fueron víctimas de este suceso, pues formaron una comisión con el fin de dirigirse a la estación de policía de San Pedro, poner la denuncia correspondiente al día siguiente de acontecimiento de los hechos. Sin embargo, el teniente encargado en su momento de este
de esta estación dijo, pues le recibió la denuncia y manifestó que en ningún momento en el retén que ellos tenían cerca al corregimiento había pasado ningún camión ni ninguna situación particular, por lo cual no le dio la mayor importancia a la denuncia que habían colocado los familiares de las víctimas. Y pues eso era completamente, ahí fue cuando se pudo evidenciar una omisión por parte de los policías y del ejército, teniendo en cuenta que pues a estas 43 personas se les desplazó en dos camiones que necesariamente para poder llegar a la finca de este comandante paramilitar, este señor Fidel, tenían que pasar necesariamente por el retén que estaba instalado y custodiado por el ejército y la policía. Adicional a eso, el ejército nunca se comprometió a generar una investigación ni tampoco la policía, teniendo en cuenta que ya había generado esta denuncia. Nunca tomaron en serio estas denuncias, nunca dieron importancia y adicional a eso empezaron a llegar a esta señora eh, hostigamientos y amenazas, en el cual le decían o le informaban que de continuar con esa investigación iban a matarla a ella, iban a quemar su casa, su negocio y iban a matar a sus hijos. Por lo cual relata la señora que pues obviamente empezó a sufrir problemas de salud, se le empezó a caer el pelo y tuvo pues por miedo de presentar esta situación que desplazarse de su vivienda, dejar su negocio y pues como tal se desintegró completamente su familia, dado que pues sus hijos ya no podían contar con un lugar estable y ella tenía que ir de un lado al otro para poder estar tranquila y con el fin de evitar este tipo de acontecimientos. Así como la historia de esta señora, se presentaron otros testimonios de muchos familiares de las víctimas que fueron presentados en este caso, en los cuales mostraron de antemano cada una de las situaciones desde el momento del plagio de su familiar hasta las consecuencias que esto les conllevó, amenazas, otros se tuvieron que quedar en el pueblo, pero con ese temor de que esos grupos paramilitares o hasta el mismo ejército tomara represalias contra ellos, teniendo en cuenta las denuncias que se habían adelantado. Bueno, ahora vamos a hablar del análisis de fondo realizado por la Corte Interamericana frente a este caso de Pueblo Bello versus Colombia. En este caso, a partir de las pruebas que se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se evidenció que el Estado había vulnerado su deber de debida diligencia y protección, así como prevención e investigación y sanción de estos acontecimientos. Se consideró que las personas que fueron arbitrariamente privadas de su libertad también sufrieron torturas o graves tratos. De esta forma se condenó a Colombia a por la vulneración de los artículos cuarto, quinto y séptimo convencionales. Para llegar a esta conclusión, la Corte Interamericana analizó cuatro cuestiones. La primera, la responsabilidad estatal en el marco de la Convención Americana. La segunda, los deberes de prevención y protección de los derechos de la libertad personal, la integridad personal y la vida. Una tercera, la obligación de investigar efectivamente los hechos derivados de la obligación de garantía. Y una cuarta, el derecho a la integridad de las personas, de los familiares de las supuestas víctimas de este acontecimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la responsabilidad estatal en el marco de la Convención. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que según los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, la responsabilidad estatal internacional surge tras la violación de las obligaciones generales de, primero, respetar y hacer respetar las normas de protección. Segundo,
asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto a todo ser humano. De esta forma, toda vulneración o los derechos convencionales que pueda ser atribuida a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, implica la responsabilidad estatal. Asimismo, se enfatizó que no se requiere identificar a los agentes involucrados ni determinar la culpabilidad de los autores o su intencionalidad para que el Estado sea responsable. Por otro lado, nuevamente se expresó que el Estado podía ser responsable por lo que haga un tercero, puesto que los artículos 1.1 y 2 también implican la obligación potestativa de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos. Ahora vamos a hablar de las medidas de reparación y las órdenes de la Corte Interamericana en cuanto a este caso. Entonces, frente a la determinación de las personas lesionadas y las consiguientes reparaciones que se debían generar por parte del Estado colombiano, la sentencia consideró que de esas 43 víctimas, 37 personas eran desaparecidas y 6 personas asesinadas. Y los familiares de esas 43 personas, madres, padres, hermanos, esposas, compañeras, hijos e hijas, también se tenían que tener en cuenta como víctimas de esa situación presentada. Esto si bien no fueron pues como tal víctimas directas de esa tortura por parte del grupo paramilitar, sí lo fueron teniendo en cuenta los vejámenes a los cuales fueron expuestos por esta situación. Asimismo, se consideró que las señoras Macrina Onelia Martínez Paternina, madre de uno de las víctimas que fueron desaparecidas en este hecho, y así como la señora Gloria de Jesús Petro Pérez, Dormelia Bárbara Monterrosa, debían recibir una indemnización adicional, teniendo en cuenta que en el momento en que se presentaron los hechos, estas mujeres se encontraban en estado de gestación, situación por la cual se debía generar como tal una indemnización adicional a estas personas. En cuanto a las medidas de restitución, para el presente caso, la Corte Interamericana no ordenó medidas de restitución. Ahora, frente a las medidas de indemnización por daño material, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que dadas las circunstancias del caso, cuando ocurrieron los hechos, el perfil de las víctimas y la necesidad de desplazarse de forma abrupta de los familiares, no era posible tener pruebas de los gastos, eh, lo que conllevó a generar una indemnización en equidad. Así las cosas, se obligó al Estado colombiano a pagar 50 millones de dólares a cada familia de las 6 personas que fueron reconocidas por el concepto de gastos de entierro. Sin embargo, se abstuvo de determinar una indemnización por otros gastos que hayan tenido, algo que pues no generó como un, una tranquilidad frente a este tema. Asimismo, frente a las costas, se obligó a Colombia a desembolsar 15 millones de dólares para la Comisión Colombiana de Juristas, 10 millones más para el AFAES y 8 millones más por temas de daño material. En cuanto a temas de daño material, para la determinación del monto a pagar, la Corte Interamericana tuvo en cuenta que las víctimas fueron privadas de la libertad, que fueron objeto de actos contrarios a su integridad personal y que los familiares sufrieron daños psicológicos, sociales, laborales a consecuencia de la desaparición y asesinato de sus familiares. La falta de apoyo de las autoridades frente al tema de la búsqueda, el miedo de iniciar o continuar las búsquedas ante posibles amenazas a las que fueron expuestos y los sufrimientos
esas dinámicas de violencia al interior del corregimiento y que pusieron en vida, que pusieron en riesgo la vida y la integridad de algunos de ellos y más de mujeres que se encontraban en estado de embarazo. Situación por la cual eh, para cada una de las víctimas desaparecidas se generó una indemnización de $30,000 por cada una de estas personas desaparecidas y las 6 víctimas que fueron asesinadas y $5,000 sumados a lo anterior para Manuel de Jesús Montes Martínez y José Encarnación Beralcaza Orozco por ser menores de edad en el momento en que acontecieron los hechos, dado que de esos 43 personas integraban menores de edad, por lo cual se generó esta indemnización adicional. Asimismo, $10,000 para la madre, padre y cónyuge y compañera permanente de cada hijo o hija de las 37 víctimas que fueron desaparecidas y privadas de la libertad. En cuanto a las medidas de rehabilitación, en busca de reducir los sufrimientos físicos y psicológicos de cada uno de los familiares de estas víctimas, la Corte Interamericana ordenó al Estado colombiano brindar de forma gratuita el tratamiento médico para cada persona que lo requería, pues a consecuencia de estas situaciones. Por ello determinó que debían tener en cuenta las circunstancias y necesidades de cada una. Finalmente, el tratamiento debía ser colectivo, familiar o individual de acuerdo a la preferencia de cada uno de los familiares de las víctimas. Las medidas de satisfacción son investigar los hechos que generaron las violaciones, acto seguido identificar, juzgar y sancionar a los responsables. En este caso, la Corte probó que la investigación incumplió estándares de acceso a la justicia y de protección judicial, y dicho estado de impunidad propició la repetición de los hechos y la indefensión de las víctimas. Así ordenó avanzar y concluir en la investigación que se estaba llevando internamente. También ordenó al Estado quitar cualquier obstáculo que mantuviera la impunidad. Ordenó utilizar cualquier medio requerido para agilizar la investigación. Ordenó al Estado garantizar garantías de protección y seguridad adecuadas. Otra medida es identificar a las víctimas y a sus familiares y entregarles los restos. En este caso, la Corte consideró importantísimo que el Estado identificara e individualizara a las víctimas. Otra medida fueron las disculpas públicas y el reconocimiento internacional de la responsabilidad. Aquí la Corte consideró y ordenó que el Estado colombiano construyera un monumento que dejara puesto el precedente que ocurrió con la masacre de Pueblo Bello, el cual debería ser instalado también en Pueblo Bello. Las garantías de no repetición. La Corte ordenó medidas de protección para los ex habitantes del municipio que querían regresar a vivir allí o por algún otro motivo, debido a que todos no querían regresar porque aún seguía existiendo la presencia de paramilitares en el municipio. Una de las medidas fue la visita de municipio que querían regresar a vivir allí o por algún otro motivo, debido a que todos no querían regresar porque aún seguía existiendo la presencia de paramilitares en el municipio. Una de las medidas fue la visita de representantes a Pueblo Bello, la cual se debía realizar periódicamente, y en estas visitas debían entrevistar a los habitantes de Pueblo Bello con el fin de constatar el estado actual de la situación en el municipio.